Buenos días. Vamos a iniciar la clase de este día, Derecho Civil 4. Me parece que alguien quería comentar. Sí, licenciado, solamente preguntarle si el contenido de esta clase va a entrar en el examen parcial. Solamente eso, licenciado. Sí, va a entrar. El contenido de esta clase básicamente son temas que ya los vimos, ya los tocamos en forma más genérica. Sí, va a entrar. Ya van a ver que sí, no es algo que ustedes desconozcan. No sé si tienen alguna otra consulta. No, ¿verdad? Bueno, entonces solo hay, quiero ver, 2, 4, 6, 8, 9, 23 personas, 22 estudiantes y mi persona. Vamos a compartir. Quiero ver acá. Vaya, vamos a ver. Ven la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vaya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Vaya, vamos a ver. Esto ya lo platicamos. ¿Cuáles son las opciones del asignatario? Vamos a ver. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las Buenos días, opciones? licenciado. Buenos días. Repudiar o rechazar la red. No le escuché muy bien. ¿Cómo dijo? Repudiar Ajá, o aceptar la herencia. ajá. Repudiar o aceptar o... Ajá. Esas son las opciones que tiene el asignatario. ¿Y qué pasa si acepta? Acepta, licenciado, acepta también las deudas, o sea, acepta todo. El Ajá, patrimonio como está enmarcado todos los bienes pasivos y los activos, entonces él acepta todo. ajá. Entonces, Acepta los derechos y obligaciones. los bienes, los derechos y obligaciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo un bien que un derecho. Por ejemplo, un derecho. ¿Qué sería un ejemplo de derecho? El derecho de dominio, licenciado. Sí, el derecho de dominio, que está invívido ahí en el mismo patrimonio, pero digamos, otro tipo de derecho. También el derecho del uso, del goce y de la disposición del bien. Sí, eso va invívido en el mismo patrimonio. Pero yo me refiero a aquellos derechos intangibles que le puedan reportar alguna utilidad al El usufructo, licenciado. el usufructo. Ajá, sí, está bien. Pero supóngase que una persona tiene sus bienes, sus activos, sus pasivos, pero además tiene otro Una tipo de patente, ingreso. ¿Ah? una patente o Una los patente, derechos intelectuales. sí, los derechos intelectuales, muy bien. O la participación, tiene acciones en una sociedad, ¿verdad? Y hay distribución de utilidades, ¿verdad? Ese año que falleció en noviembre. Y la sociedad ya había tomado la decisión de distribuir utilidades en el mes de noviembre, en diciembre, ¿no? Entonces, ahí también esos son derechos, ¿no? Son derechos patrimoniales, pero También lo que es la fallece. pensión, Ajá. ¿Cómo dice? también lo que es la pensión.
La pensión también bueno, la pensión hay una situación, ¿verdad? Cuando las personas están pensionadas, cada 6 meses tienen que ir a reportarse que están vivos, ¿verdad? Pero las personas, bueno, los familiares pueden optar también a heredar la parte que les pueda corresponder de esa pensión, ¿verdad? Entonces, también esos son derechos que tiene ¿cómo se llama? El asignatario, el causante, perdón. ¿Sí? Le digo porque conozco de una persona que transmitió el derecho de pensión a otra, a su esposa en este caso. Entonces, Sí, sí. Es que la ley del sistema de ahorro para pensiones lo permite. Eh, cuando usted se inscribe en el sistema y todo, ahí tiene que colocar quiénes son las personas beneficiarias, ¿verdad? Y entonces generalmente pone la esposa a los hijos, ¿verdad? Entonces, sí tiene derecho también. Eso es un derecho. Entonces, vemos que si acepta, va a ser beneficiario de ese patrimonio que incluye la deuda, incluye toda la deuda. Pero ¿qué pasa si no acepta? Si no acepta la herencia, licenciado, hay otras opciones a dónde va a parar esa herencia. Por ejemplo, los hospitales, el Hospital Nacional, los hospitales como el Hospital Rosales, la Universidad Nacional. No, pero para el asignatario, sí, está bien lo que usted dice, está muy bien, porque ahí estamos hablando de... pero ¿qué sucede? No, es que, pero además lo que usted dice, hay una situación, va a depender si es sucesión intestada o testamentaria, ¿sí? Ahí deben de ustedes considerar eso. En la intestada, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la sucesión intestada? Lo que sucede, Hay testamento, licenciado, en No la hay testamento. testamentada. Ajá, y en la Ajá. intestada una es línea, cuando no hay testamento. Ajá, y entonces, pero si hay testamento y usted no acepta, ¿cuáles son los efectos? O sea, para la persona, para el asignatario. entiendo, licenciado, que los bienes quedan, pueden optar los que están regulados según el artículo, creo que es el 988, en relación a los que están llamados a la sucesión. Si yo no acepto, pero alguien más quiere, ese bien puede aplicar a la aceptación de herencia. Ajá, opera el derecho de transmisión, ¿verdad? Ahí opera el derecho de transmisión. Licenciado. Ajá, ¿alguien dijo algo ahí? Yo, Brenda, dije que se podía optar a lo que era el derecho de transmisión. Ajá, perfecto. Entonces, si hay testamento, no le va a quedar a la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Sino que ahí, pues, hay otras personas que pueden optar, ¿verdad? ¿Decía algo, Merlos? ese derecho solo recae en la intestada. Ajá, ahí hay en los grados, ¿verdad? Los órdenes establecidos en el artículo 988. Vaya. Aquí podemos ver la lámina, ¿verdad? Hay una situación como el asignatario el asignatario al aceptar sucede al causante y al aceptar es el continuador de los derechos del causante.
Y aquí opera la retroactividad, como que si fue dueño de esos bienes desde el mismo día en que falleció el causante. Así lo entiende la ley. Luego, si repudia, se considera que esta persona nunca tuvo derecho a esa asignación, es decir, nunca gozó de esos bienes. Porque aquí, como les digo, opera la retroactividad. O sea, ese derecho de opción es con efecto retroactivo. Desde el momento en que se abrió la sucesión, ¿verdad? Porque esto no es inmediato, que hoy fallece la persona y mañana yo acepto herencia. No es así, ¿verdad? Hay que seguir el proceso establecido en la ley. Y entonces, la ley considera que si el asignatario acepta, lo hace desde el momento en que se abre la sucesión. Desde ese momento adquiere todos los derechos y obligaciones. Ahora bien, como es sucesor del causante, lo suceden sus bienes, derechos y obligaciones. Entonces, las deudas que contrajo el causante se considera que fueron contraídas por el asignatario, porque lo sucede. Esa es la característica cuando una persona acepta, salvo que acepte también con derecho de inventario, es decir, que diga, mire, yo voy a aceptar, pero no, no voy a pagar mis deudas, no voy a pagar las deudas que tiene ese patrimonio, sino que se paguen ellas mismas con el mismo patrimonio, no con mis bienes. Y entonces, ahí nos encontramos en un derecho que también tiene el asignatario. ¿Sí, Merlo? Solo quizás poniendo un ejemplo cuando hablamos del derecho este, que nos transmite una persona en relación a la prestación, me trae recuerdo de una película que vi sobre una persona que le transmiten el derecho de autor, creo yo, sobre una canción que se oye solo para épocas navideñas. Él vive prácticamente solo de esa canción que le dejó el padre, en derecho de autor. Entonces, cada vez que oye la canción, pues a él no le gusta y le recuerda al padre, pero él vive prácticamente solo de esa canción toda su vida. Entonces, ahí hay un derecho de transmisión, no sé si en este caso también se le podría decir legado, licenciado. Bueno, habría que ver si es legado, bueno, si él tenía varios bienes y él optó o fue legatario en el testamento, lo designó sobre los derechos de esa canción que usted dice, ¿verdad? Entonces sí sería legatario. Porque puede suceder que una persona fallece y no tiene nada más que algunos que otros derechos, ¿verdad? Tengo Habría que entendido ver, que ¿verdad? el legatario es aquel que solo recibe prácticamente el lado de los activos, pero no pasivos, ¿verdad? Si el legatario es un sucesor a título individual, es decir, recibe una cosa específica, un bien específico, un derecho específico. Pero ahí habría que ver, ¿verdad? Que puede ser que además heredó otras cosas. Ahora bien, yo les digo también que en la ley se establece que los legatarios también deben de contribuir a los gastos y a las mismas deudas del patrimonio
cuando no alcanzan los bienes, ¿verdad? Entonces se grava también los legados. Igual los acreedores del causante van a perseguir, en el caso de las deudas, van a perseguir a los herederos. Y cuando no alcanza ese patrimonio, inclusive a los legatarios. Una vez que ya se pagaron todas las deudas, entonces ya la parte insoluta, o sea, lo líquido, es lo que realmente van a tomar posesión los herederos, inclusive los legatarios. Eso sí hay que considerarlo. Ahora, la cuestión de los derechos de autor es importante decir también que tienen un plazo. En la ley hay un plazo establecido. Eso está regulado en la ley de derechos de autor. Y también a nivel internacional. En este momento me parece que son 50 años. Después que pasa ese plazo, ya esos derechos pasan a ser públicos. O sea, ya cualquier persona los puede utilizar sin ningún problema. Vaya, vamos a continuar. Bueno, leamos el artículo 1161. Lo voy a buscar, creo que aquí lo tengo yo. Código Civil. Sí, licenciada, se lo leo. Oh. ¿Sí? Sí, por favor. Artículo 1161. Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido diferida. Otro tanto, sí, deferida. Otro tanto se aplica a los legados de especies. Vaya, aquí, ¿qué dice? Bueno, ¿qué habíamos dicho que es deferir? Deferir. Ya habíamos platicado sobre ese tema, ya habíamos platicado. Licenciado, son los actos de ofrecimiento. Ajá, es ofrecer, ¿verdad? Es poner a disposición de los asignatarios ese patrimonio. Licenciado. ¿Sí? Ah, no, hay alguien que tenía la cámara abierta, pero ya la cerró. Gracias. Va. Bueno, entonces, eso es deferir, ¿no? Si yo les pregunto en el examen, ¿qué entiende por qué es deferir? ¿Qué me van a responder ustedes? Que son los actos de ofrecimiento o poner a disposición de los asignatarios. Ajá. Luego, ahí pues hablamos también de delación, ¿verdad? ¿Qué es la delación? Es el llamamiento. Es el actual llamamiento que hace la ley, ¿verdad? ¿Y a partir de cuándo se da la delación? A partir de la muerte del causante. ¿Segura? Creo que es un día después, mencionó usted. ¿Qué dicen los demás? 24 horas después para efectos legales, pero para efectos de... no sabría cómo decirle, pero sí, al momento de la muerte del causante también hay otra forma. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ay, pues esa es la que no me háblenme recuerdo. en términos legales. O sea, Cornejo, solo el apellido le veo. Cornejo, ¿qué? Quiero ver. Solo el apellido le veo. La señora que... Gloria Cornejo. Gloria Cornejo. Usted habló en forma correcta, pero no dijo cómo se llama eso. Y Juárez Franco tampoco. ¿Cómo se llama? Fallece la persona. Ajá, ¿cuál es el acto ahí? Fuera de que es un acto natural. Ajá, es un acto natural, pero para efectos sucesorios, ¿qué sucede? Se hace la apertura de la sucesión. La apertura, eso me van a decir. Vaya. La apertura de la sucesión.
Después de ese es el primer acto. Después de la apertura de la sucesión, sigue la... ¿Qué sigue? ¿Qué pasó? Después de la apertura de la sucesión. ¿Y en qué momento se abre la sucesión? Veamos. ¿En qué momento se abre la sucesión? La delación, correcto. ¿En qué momento se abre la sucesión? Al morir el causante. A la muerte del causante. Al momento del fallecimiento. Ahí no debemos de confundir con la cuestión tributaria. Yo les decía que les dije en clases anteriores que para efectos tributarios la sucesión se abre al siguiente día de haber fallecido el causante. Es decir que para efectos tributarios el día de la muerte, hasta ese día, todos los ingresos que puedo reportar en caso de renta se van a considerar en la declaración de renta del causante. O sea, los sucesores van a presentar la declaración de renta del causante hasta el día de su fallecimiento. Y ellos van a declarar a partir del siguiente día. Eso es para efectos tributarios, es diferente. Para efectos civiles, la apertura de la sucesión se da al momento del fallecimiento y luego sigue la delación, el actual llamamiento. Y entonces existe diferencia entre delación y deferimiento. Creo que no, licenciado, porque la delación es el llamamiento y el diferimiento es ofrecer algo. Y usted ofrece algo cuando está en vida, ¿verdad? No sé. ¿Estás segura? ¿Qué dicen los demás? A ver. Hagan cuenta el caso que están en el examen. Es lo mismo delación, que es el actual llamamiento, que deferimiento. Licenciado. Ajá. Como la delación es el llamamiento, ¿verdad? ¿Es el actual llamamiento? A la sucesión, ajá. Ajá. Pero el deferir es ofrecer. Entonces yo creería que, bueno, no si es lo lo tomamos mismo. Usted mismo no es lo mismo, porque si usted está ofreciendo, se hace el llamamiento. Y ahí se ofrece ese patrimonio, ¿sí, Merlo? Para mí tiene correlación, pero lleva un orden establecido. Ajá. Primero, empezaríamos con la apertura de la apertura de la asociación. Ajá. Luego, sería lo que es la delación y por último a deferir, que es lo que es el deferimiento. Deferimiento. O sea, usted llama, se da el actual llamamiento para ofrecer. Exacto. Para ofrecer ese patrimonio. Ajá. A los posibles herederos, a las personas que están en el testamento o en el caso de la sucesión intestada a las personas establecidas en la ley, ¿verdad? Entonces, las opciones del asignatario es aceptar o rechazar la herencia. Puede aceptar con beneficio de inventario. ¿Cómo se llamaría entonces en términos jurídicos lo que es la apertura? Así, nada más, apertura. Apertura de la sucesión. Ese Acto de apertura. Sí, el acto de apertura de la sucesión. Vaya, vamos a continuar entonces. Vaya, esto también. Licenciado, disculpa que lo interrumpa. Sí. No me quedó claro entonces la diferencia de delación y diferimiento. Vaya, es que la delación es el actual llamamiento que se hace a los posibles sucesores para que ellos puedan aceptar o rechazar la herencia, ¿verdad? Y en ese mismo acto de la delación, lo que se está haciendo es, se está ofreciendo un patrimonio, ese es el deferimiento. El ofrecimiento de ese patrimonio a los
a los posibles herederos. Entonces, son dos actos que se dan en el mismo momento. Porque usted hace el llamamiento a las personas que están llamadas a la sucesión, ¿verdad? Y les ofrece ese patrimonio. Así sería. Entiendo. Delación es solo llamarlos. Solo Sí, llamarlos, es pero el no llamamiento. se les ha ofrecido. Sí, es el llamamiento que se le hace a los Ajá. futuros herederos, ¿verdad? Solo lo llama nada más, no les Para está que acepten o rechacen okay. Un patrimonio. Y luego el deferimiento es el ofrecimiento. Mira, aquí está esto, el patrimonio. Entonces, son actos simultáneos, ¿verdad? Perfecto, gracias, licenciado. Vaya, bueno. Hablemos de la transmisión del derecho de opción. Vaya, ¿qué es eso? Como ven, la clase de este día va a entrar en él. Licenciado, si estamos hablando del derecho de transmisión, en todo caso ese se estaría aplicando cuando la persona que es llamada a suceder tiene el derecho de aceptar o repudiar la herencia. Entonces, si ellos no quieren aceptar, ellos pueden fácilmente optar por lo que es este derecho de transmisión. Ajá. Bueno, ahí no fue muy clara, pero veamos, ¿qué dicen los demás? En realidad los que hacen uso del derecho son los herederos de este heredero, no sé si Ajá, pero ¿en qué caso se da el derecho de transmisión? Es la pregunta. en el caso que fallece el heredero sin haber aceptado herencia y Solo la en ese herencia caso. no ha sido O aceptada. también, licenciado, donde la persona no quiere aceptar herencia, por ejemplo, digamos que se muere mi padre, ¿verdad? Entonces todos mis hermanos quieren aceptar herencia, pero yo no quiero aceptar. Entonces mis hijos, tal vez ellos sí están interesados en aceptar, entonces nosotros podemos, prácticamente por así decirlo a los salvadoreños, ponernos de acuerdo y yo puedo darles a ellos y transmitirles a ellos el derecho que ellos tendrían por parte mía de optar a aceptar la herencia. Vale, pero usted dice no quiero aceptar herencia. Ese es como... Sí, no es pero un acto material en sí, sino que solo es un deseo o es una cuestión interna. No la quiero aceptar. Sí, es que me confundo un poco realmente también, ¿no? Ajá, no, es que tiene que decir acepta o no acepta. No es que no quiero, porque no quiero puede decir no quiero aceptarla y al final acepta. El acto en sí es acepta o rechaza la herencia. Pero entonces para que se pueda dar esto, licenciado, yo tendría que aceptar y luego darles a ellos el derecho de transmisión, ¿o cómo sería eso? No, aquí usted, cuando se inician las diligencias de aceptación de herencia, usted no acepta la herencia. Ese es un acto concreto, no aceptó. Sí, Merlos. Para mí, el derecho de transmisión nace por dos causales. La primera, aquella donde el testador muere sin haber aceptado herencia, y también nace ante el repudio del mismo heredero de los bienes a adquirir, ¿verdad? Esta puede ser transmitido a los descendientes, ya sea por repudio o por muerte. Ajá. Vaya, pero el testador es el que fallece. El testador es el que fallece. Y tiene sus herederos, ¿sí? ¿Quién es? Sí, buenos días, no es cuando la persona que heredó, cuando el heredero fallece. Sí, es que ese es un caso. Se dan dos casos. Uno es, fallece Pedro, les decía, ¿verdad? Y Juan es su único heredero. Y Juan tiene una hija. Y antes de que acepte herencia Juan, fallece. Entonces, la hija tiene derecho a la herencia de Juan.
y por derecho de transmisión tiene derecho a la herencia de Pedro. Pero puede suceder también que, oigan, Pedro es el causante original, ¿verdad? El primer causante. Puede suceder que Pedro falleció y luego Juan no aceptó la herencia. Ese es un acto concreto, Oviedo. Bueno, disculpen que les diga así, porque No, licenciado, Oviedo, es que de hecho eso es lo que no es yo cuestión tengo. sí, no es cuestión de intención. Debe de expresarlo en forma como un acto concreto. O sea, licenciado, de que en ese caso, vaya, que no sea por causa de muerte, yo estoy viva, pero yo no voy a aceptar herencia, entonces No yo debo de... acepta, no. Ajá. No es que no voy a... En el acto, cuando se da la delación, usted no acepta herencia. Eso. Entonces, ahí es donde se transmite directamente. Se le da el derecho a su heredero. Pero, licenciado, yo tengo una duda en esto. Para eso, ¿eso es de manera automática o yo lo tengo que también expresar ahí? No, usted solo no aceptó herencia. Ok. Son sus herederos los que van a optar por ese derecho, pero también se da, vaya, el primer caso es cuando fallece el heredero. El segundo, que el heredero no aceptó la herencia. Sí, esos dos casos serían nada más. Estamos ahí, ¿verdad? Licenciado, disculpe, pero me ha surgido una duda. Ajá. Entonces, en el caso que, digamos, mi padre me hereda a mí, o yo estoy llamada a la herencia por una sucesión intestada, yo puedo transmitirle ese derecho a mi hijo si yo no acepto la herencia, o pierdo en automático el derecho por no haber aceptado. No. Y ya no lo puedo. Si usted no acepta la herencia, su hijo la puede aceptar por derecho de transmisión. Ahora, ¿qué condiciones debe de cumplir, en este caso, su hijo para aceptar la herencia por derecho de transmisión? ¿Qué requisitos exige la ley? Bueno, tiene que tener capacidad. No, vaya, está bien, fuera de esos requisitos, pero vaya, digamos que Pedro dejó, ya sea su testamento, no lo dejó, pero Juan fallece. Julia es la hija. Entonces Julia es la heredera de Juan. Puede optar por el derecho de transmisión de Pedro. ¿Pero qué tiene que hacer Julia? Para tener aceptar o no aceptar el legado, licenciado, la herencia. Sí, vaya, pero va a aceptar. Ajá, ¿qué tiene que hacer? Sí, está bien, pero debe primero... Licenciado, ¿sí? quizás, perdone, es que, vaya, en un ejemplo, digamos, yo tengo a mi papá no dejó testamento. Entonces, yo repudio la herencia y, digamos, repudio el derecho a suceder. Entonces, en ese repudio, yo puedo transmitir ese derecho a mi hijo, o tienen que aceptar los de primera línea de la sucesión únicamente, que serían porque ya serían los nietos de mi papá, ¿verdad? En el caso. Entonces, tienen que aceptar primero los hijos, la esposa, los padres, porque mi hijo ya sería como la segunda línea, la segunda opción. Entonces, en ese caso, si yo repudio, ¿puedo cederle o puedo transmitirle el derecho a mi hijo en una sucesión intestada en el caso de mi padre? No, es que eso es de ley, ¿verdad? No es que a usted le va a suceder. Sí, Fuentes. Pues tendría entonces primero que aceptar o repudiar la herencia de su padre y luego la de su abuelo. La de su abuelo. Sí, así sería. Sí, no, Rivera Torrejana. Rivera Torres, licenciado. Sí, vaya, no es una cuestión de que usted va a hacer un documento legal y le va a ceder. Esa es otra cosa.
sino que por ley. La ley establece que por derecho de transmisión usted puede acceder a la herencia a la que tenía derecho su padre en este caso, sin necesidad de ningún documento, pero debe aceptar primero la herencia de su padre y posteriormente debe aceptar ambas herencias. Eso es lo que exige la ley. Entonces, eso es lo que denominamos transmisión del derecho de opción. Licenciado, tengo una duda. Ajá. Porque acá dice el asignatario fallece sin Sí. haber expresado, entonces, o sin haber expresado o repudiado los Sí. bienes. En este caso, entonces, si ya lo ha repudiado, porque aquí, según aparece en la lámina, dice sin haber expresado. Sí. O sea que no sabíamos si él la iba a querer o no la iba a querer. Falleció Ajá, antes de tiempo. falleció. Sí. Entonces, según entiendo yo la lámina, solo si no se sabía que quería, se cumple el derecho de transmisión. Pero en este caso, si él repudió, hizo todos los trámites de repudio de la herencia, siempre los herederos de Juan, como es el ejemplo que estamos poniendo, siempre pueden decir, no me importa lo que dijo mi papá, yo igual quiero aceptar la herencia de mi papá, pero eso ya no es parte de la herencia del papá. ¿Cómo va a optar a la herencia de Pedro, Es el que abuelo? por eso es transmisión del derecho de opción. Por eso Pero, Ajá. independientemente, licenciado, o sea, ahí es, creo que algo automático de que la persona, bueno, en todo caso, el hijo, ¿verdad? El hijo del hijo, o sea, podría aceptar o no, porque si la persona murió, es decir, mi padre falleció, pero yo tampoco pude aceptar herencia porque luego de que mi padre falleció, fallecí yo también. Eso es algo automático. Vaya, miren, veamos la lámina anterior. Esto se relaciona. Si repudia, se reputa que nunca ha tenido derecho alguno a la asignación. Entonces, nunca estuvo, podemos decir. Ajá. Entonces ahí, esa asignación puede perfectamente, por derecho de transmisión, un hijo aceptarla. Se da esa situación. Lo normal es que sucede en estos casos cuando una persona fallece, ¿verdad?, sin haber expresado su voluntad de aceptar o no la herencia, falleció. Entonces, por derecho de transmisión, puede obtener derecho a la herencia, en este caso, del abuelo o la abuela, ¿verdad? Es que esa parte la comprendo. Digamos, si no se sabía, el nieto puede aceptar al abuelo, porque por transmisión asumíamos que al inicio le iba a tocar al papá, y el papá lastimosamente no tuvo tiempo de aceptar, pues el hijo entra a cubrir al papá. Pero mi duda es, si digamos son 3 hermanos y el papá le deja, no, digamos son 2 hermanos, más fácil, le deja el 50 y 50 de los bienes a cada hijo, y fallece uno de los hijos rechaza, no quiero, porque se había peleado con papá, lo que sea, ya no lo quería, y dijo, no, yo no quiero, rechaza y lleva los trámites y rechaza toda la herencia. Entonces, ¿puede el nieto, por decirle algo, de este hijo pelear esa herencia, o automáticamente se convierte como, no lo quiso? Pues siento que por orden de prelación, pues no sé si le tocaría todo al hermano o entra también ahora la esposa a jugar con los bienes por orden de prelación, porque el hijo que rechazó, como decía la lámina anterior, ya no está, es como si nunca hubiese existido. Prácticamente él rechazó, es como que nunca había tenido derecho alguno a la asignación. No sé si me doy a entender.
Sí, vaya. Cuando hay testamento, ahí se designa en forma específica quiénes son los herederos, ¿verdad? Puede suceder que no acepten herencia alguno de los herederos. Entonces, si no acepta herencia uno de esos herederos, básicamente le cede el derecho al familiar más cercano. En este caso sería al hijo, ¿verdad? En el caso de una sucesión intestada, ya están las líneas, ¿verdad?, establecidas, ¿verdad?, las líneas de sucesión. Entonces fallece una de esas personas, le cede automáticamente el derecho y se coloca este sería el sobrino, ¿verdad? Sobrino sería, ¿verdad? Se coloca en la misma posición del hijo para efectos de recibir esa asignación, pero tiene que aceptar ambas herencias. Entonces acá lo que sucede es lo siguiente. Fíjense que la ley dice que debe de aceptar ambas herencias. La herencia de su causante y la herencia del abuelo o abuela. Entonces, ¿para cuándo puede suceder esa situación? ¿En qué caso sucede realmente? Para que yo pueda aceptar herencia de mi mamá, ¿qué debe pasar? Que Y la de mi haya abuela. fallecido. Tiene que estar Ajá, muerta la sí, madre. tienen que haber Madre. fallecido ambos, ¿verdad? Entonces, si no hay transmisión, porque el derecho de herencia se transmite cuando fallece la persona. O sea, el patrimonio se transmite. Entonces, pero puede suceder que en vida no aceptó la herencia. Y quedó, ¿cómo se llama cuando no se acepta herencia? Yacente. Herencia yacente. Entonces, lo que debe de suceder es que deben estar muertos los dos, ¿verdad? Pero en vida pudo aceptar o no pudo aceptar. O sencillamente no sabía. Falleció sin darse cuenta que existía un testamento. Entonces, eso sería la situación. En ese caso sería, ¿verdad? Sí. En este caso, entonces, licenciado, el hecho de que haya o no expresado su voluntad no es determinante para que se lleve a cabo el derecho de transmisión. Vaya, si no expresó su voluntad es una primera causa. Correcto. Esa es la primera causa. Pero La no es segunda, como obligatoria. bueno, no, porque en este caso falleció sin darse cuenta, pero pudo haber expresado el segundo caso. Ok. Soy dijo que no me interesa eso. Ese es en el caso que ya falleció, pero en el que en el otro puede repudiar y no ha fallecido y entra como usted decía, automáticamente la ley al repudiar le da el derecho de transmisión al heredero del que está repudiando. Entonces sí puede optar. Ese es otro caso, ¿verdad? Que cuando la persona repudia, entonces, en la línea de sucesión, ahí puede optar el familiar más cercano. Ahora usted iba a explicar, si no me recuerdo, cuáles eran las limitaciones que ponía la ley en ese caso. Sí, vaya, continuemos con, leamos el artículo 958. Ahí lo tienen. Dice, si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho
sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Vaya. Ahora bien, hablamos cuáles son los requisitos para suceder. ¿Cuáles son los requisitos para suceder? El primero. Que repudie. La muerte del causante. No, para el asignatario. ¿Qué requisitos debe cumplir el asignatario para suceder? Tener capacidad para suceder. Sí, ese es uno. ¿Cuál otro? Creería La yo, dignidad. licenciado, que esta persona deberá cumplir con los requisitos que manda el Código Civil. Usted la vez pasada mencionó el artículo, pero en este momento no lo recuerdo. Vaya, pero ¿cuáles son los requisitos en términos generales? Debe Tener La capacidad dignidad de ser persona cierta o indeterminada. cierta y determinada. Ser persona cierta y determinada. Ajá, Sí, sí. Tener capacidad ajá. y ser digno, la dignidad, perdón. Ser digno de suceder al causante. Esos son los requisitos que debe cumplir toda persona para suceder a otra persona. Veamos, vamos a continuar aquí. Entonces acá, cuando hablamos de derecho a transmisión, hablamos de dos sucesiones, ¿verdad? Que se han abierto, una tras otra. Y, bueno, ha fallecido dos personas, pero en este caso una no aceptó o sencillamente no sabía que le habían dejado herencia, ¿verdad? Entonces, por derecho de transmisión, sí, alguien iba a hablar. Sí, tengo la duda donde dice, no se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Eso Sí, no lo entiendo porque, o sea, estamos hablando que o es repudio o es aceptación, pero aquí tajantemente dice aceptar, sin aceptar. sí, pero ¿quién? Aquí, mire, si se trata de sucesiones que se han abierto una después de la otra, hay dos personas que fallecieron, ¿verdad? El abuelo, el papá, fallecieron. El papá no aceptó herencia del abuelo. Por X o Y razón no aceptó la herencia, no sabía o la rechazó. El hijo, por derecho directo, puede acceder a la herencia del papá, ¿verdad? Y por derecho de transmisión puede acceder a la herencia de el abuelo. ¿Qué tiene que hacer el hijo entonces? Para, en ambos casos, ¿no? Aceptar ambas herencias. Aceptar ambas herencias. Debe aceptar la herencia del papá, que es lo normal, ¿verdad? Y aceptar la herencia del abuelo. Eso es lo que debe de hacer el hijo. Licenciado, pero ¿y si uno, digamos, está el abuelo, el papá y el hijo? Si el papá tiene 3 hijos y en su herencia solo le deja herencia, por decirle algo, a 2, el que no estaba como parte de la herencia del papá puede siempre optar a la del abuelo. Bueno, acá estamos hablando de que cuando hablamos de testamento, el testamento es la última voluntad del causante, ¿no? Es la última voluntad del causante. Ahora bien, como no le dejó nada, no tenía derecho de nada, ¿verdad? Salvo que No transmite nada. Ajá, no transmite, salvo que inicie un proceso legal, ¿verdad? Y ahí pues va a depender de las pruebas que tenga, pues eso se puede decir que hubo ahí, es bien difícil de probar, ¿verdad? Que hubo,
que el papá no estaba en sus cabales, o no sé. Ahí va a depender del abogado que contrate y va a depender también de las pruebas que pueda tener, ¿verdad? Pero si no le dejó nada, porque el testamento es la voluntad, la última voluntad. Diferente es que no dejó testamento. Ahí sí le toca por ley. Sí, eso genera unos pleitos horribles. Qué miedo. Ajá, Merlos. Con relación a eso, planteando un ejemplo, cuando usted habla sobre la última voluntad de Derecho constitucional. Ajá, Derecho del constitucional. En este caso, ¿verdad? Sí. Ajá. Se debe respetar en todo caso, ¿verdad? Sí, pues entonces, sí, es un derecho constitucional, imagínese. Lo sé. Y en todo caso, viniera una persona que fallece, deja un testamento, esta persona está casada y se alejó de su esposa, digamos, 1, 2, 3, 5 años, no sé cuánto. Pero su última voluntad es dejarle eso a su tía, a su mamá, a su abuela. La persona que tiene ese agravio, digamos, en todo caso, es la esposa, porque son parte de sus bienes, puede ejercer un proceso judicial, ¿verdad? Para recuperar Sí, en el momento de que se abre el proceso de aceptación de herencia, ahí puede optar ella en ese proceso judicial, ¿verdad? Ahí tiene que, pues, expresar su derecho. Es bien difícil, la verdad. Es complicado porque ustedes saben que como acá en nuestra Constitución, en el artículo 103, el derecho de propiedad privada, solo que en función social, ¿no? El Código Civil protege derechos de propiedad privada, ¿no? Y entonces el derecho de dejar testamento y expresar su última voluntad es un derecho constitucional. Ahora yo les pregunto. Pero también no me expliqué, para hacerle un poquito más específico. Digamos, esta persona ha estado casado por comunidad diferida. O sea, que hay derecho los dos. Pero en la escritura de un inmueble aparece solo el esposo. Entonces, en su herencia, él deja, digamos, una vivienda a su madre o a su tío, quien sea, solo por hacer el daño de no dejarle nada a la esposa. Entonces, allí, en ese caso, le nace siempre el derecho, porque ella es dueña de esos activos. Sí, o sea, de los bienes que son. Lo que pasa es que cuando fallece, aquí llegamos a lo que es ¿cómo se llama? Cuando fallece la persona deja una serie de bienes, ¿verdad? Pero hay que identificar si no están confundidos con bienes de otra persona, porque acuérdese que, por ejemplo, cuando uno es copropietario de otros bienes, ¿verdad? Entonces ahí pues primero hay que hacer el proceso legal de separar esos bienes. Cuando hay matrimonio y se da la disolución del matrimonio, se liquida el régimen patrimonial, ¿verdad? Hay que hacer la liquidación del régimen patrimonial. Esas son diligencias que se hacen en tribunales de familia. Y luego, ya cuando ya se sabe cuáles son los bienes de ese causante, hay que hacer las deducciones de la ley, ¿verdad? Y ese es la parte líquida que queda de la sucesión. Eso es lo único que se puede repartir, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esa situación también. Aquí tenemos un pequeño esquema. Primer causante, segundo causante, que es el transmitente o transmisor. Aquí hay dos aperturas, ¿no? Hay dos herencias. El transmitido, que es el hijo, puede optar a esta herencia y puede optar a esta, pero debe aceptar ambas herencias, ¿no? Creo que no está proyectando solo. No se ve. Sí se ve. Sí se ve.
Sí ve, ¿verdad? Usted no ve. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Bueno. Vaya, aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Y tenemos un pequeño ejemplo. Un hombre fallece y deja como sucesible a su esposa y su hijo. La esposa fallece posteriormente sin aceptar ni repudiar la herencia. Padre, primer causante. Madre, segundo causante. Vaya, cuando él falleció, ambos tenían derecho al 50%. Estamos hablando aquí de una asociación intestada, ¿no? 50%. Pero días después fallece la señora. Entonces el hijo tiene derecho en forma directa de acceder a la herencia del padre al 50%. Y por derecho de transmisión a la de la madre, el otro 50%. El hijo recibiría un medio de la herencia de su padre en forma directa y el otro medio en forma indirecta, por derecho de transmisión de su madre, siempre que acepte la herencia propia que ésta ha dejado. Entonces, debe aceptar esta herencia y luego debe aceptar esta otra herencia. Pero aquí también hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de derecho de herencia, o sea, cuando hablamos de apertura de herencia, debe fallecer la persona, o sea, debe haber un hecho natural, la muerte del causante. Si no ha muerto el causante, no puede haber aceptación de su herencia, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Licenciado, me surge una inquietud. En caso, en primer lugar, en el caso de la transmisión, en caso que digamos, Pedro era el padre de Juan, pero Juan fallece antes que Pedro, es decir, falleció antes que, entonces, siempre tendrían derecho a herencia los hijos de Juan. Sí, cuando fallece Pedro. Pero falleció antes Juan. Sí, Juan, sí, por supuesto, y todas personas, que un carro tenga usted, o sea, si usted fallece, teóricamente deja un patrimonio. Entonces sus hijos tienen derecho a acceder a la herencia en forma directa, a su herencia, a la herencia de Juan, perdón. No es desearle la malas, o sea, a Juan. Vida. Sí, todos vamos a pasar a mejor vida en algún. Ahí dice mejor vida, no sabemos si es mejor o peor. Bueno, pero la cuestión es esta, que cuando fallece una persona, ahí se abre una asociación independiente. Puede ser que el abuelito, imagínese, el hijo tiene 80 años, el abuelito tiene 100, fallece el hijo de 80. Entonces, los herederos del hijo tienen derecho en forma directa a la herencia del hijo. Es que eso, aquí no nos perdamos, man. Es que ahí hay una apertura de herencia. El viejito llega a los 150 años y van falleciendo un montón de gente, ¿va? Cuando fallece el viejito, ahí es donde, cuando fallece, entonces ahí tienen derecho los demás al derecho de transmisión, porque Juan falleció sin saber que existía una herencia, que lo habían dejado en una herencia o que en este caso fue una herencia intestada. Bueno, miren, cuando hay testamento, pero la idea es, perdón que le interrumpa. La idea es que el Juan, que es el hijo de Pedro, fallece antes de que fallezca Pedro. Es que sí, ahí se abre una sucesión. Los herederos de Juan optan a esa sucesión, a la de Juan. Mientras esté vivo el abuelo, ahí no hay ninguna sucesión de nada. Sí, Cornejo Batres, creo que es, ¿verdad? Sí, pero entonces, digamos, si el abuelo, digamos que al inicio sí tenía a Juan,
como parte de sus herederos, pero viene Juan y como dice el compañero, fallece. Él puede cambiar su testamento perfectamente y ya los herederos de Juan ya no van a poder optar otra vez al testamento del abuelito. Sí, es que no, eso es lo obviamente que es intestada. Cuando sí, cuando es intestada, sí, ¿verdad? Ya pero cuando dijo el licenciado que es la última voluntad, ahí respeta, sí. Incluso creo que ya aclaró que se lo puede dejar a quien él desee, incluso no pueden, no necesariamente familiares o la línea que ya define la ley. O sea, cuando hay testamento, él a lo único que no se lo puede dejar es al perro, por ley, ¿verdad? Pero de ahí a quien que él quiera. Ahora. Sí, pero a lo que voy es que los nietos no pueden decir, falleció mi papá, pues bueno, pero igual me tocan los bienes de mi abuelo, porque el abuelo ni siquiera ha fallecido. E incluso el abuelo lo puede dejar al papá de ellos fuera del testamento y aunque él fallezca, no van a poder optar a sus bienes, porque ya lo sacó, pudo cambiar su testamento, que originalmente sí incluía a su papá, pero después ya no lo quiere incluir, ya no lo incluye. Sí, esa situación también hay que tomarla en cuenta. Cuando es testamento, pues yo puedo cambiar mi testamento las veces que yo quiera. Yo les mencionaba el caso de una señora, una doctora era, que lo cambió como 5 veces. El testamento se peleaba con alguien, lo sacaba y así. Con lo caro que es cambiar el testamento. Sí, pero hay gente que tiene dinero y es bien susceptible en esas cosas. O aunque no tenga dinero, se rebusca. Sí, esa cuestión es bien es sensible, esas cosas, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando son intestadas, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Ahora bien, si el caso del abuelito ya tenía el testamento y nunca lo cambió y había dejado a Juan, también se puede dar por derecho de transmisión. Vaya, los comurientes. ¿Qué habíamos dicho? Algo hablamos en la clase anterior sobre los comurientes. Así, a la rapidita. Como estos temas no los concluimos, ¿no? ¿Qué son los comurientes? Cuando todos mueren al mismo tiempo. Ajá. Y eso está establecido. Leamos el artículo 78 del Código Civil. Lo voy a buscar acá yo. Me sale mejor. El 78. Vaya. Ahí lo tienen en pantalla. Si por haber perecido 2 o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Vaya. Entonces acá, por ejemplo, un accidente de tránsito, va el padre y el hijo y fallecen los dos. ¿Y qué dice el artículo 959? Vamos a ver el 959. Este lo vamos a ver. 958. ¿Qué dice? Ahí lo tienen en pantalla. Artículo 958. Si 2 o más personas... ¿Hola? Si 2 o más personas... Permítame, todavía se lo voy a leer, vaya. Artículo... No, dejemos a la señorita. Es que ella comenzó, sí. Ella comenzó mejor. Perdón. Vaya, ajá. Si 2 o más personas llamadas a... Si 2 o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del artículo 78,
Ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras. Ajá, ¿y por qué se da esto? ¿Por qué será? Pregunto. Vaya, la persona que no pudo leer el artículo, que lo iba a leer. ¿Por qué sucede esto? Si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del artículo 78, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras. Ajá. ¿Qué sucede acá? Poniendo un ejemplo, y yéndonos por el lado siempre de la transmisión, podría decirse de que si uno de estas dos personas que perecieron eran herederos, y solo uno de ellos tiene hijos, prácticamente ellos heredarían solo la parte de la persona a heredar, no de la otra, en todo caso. Vaya, miren. Pedro y Juan. Juan es el único hijo de Pedro. Fallece en un accidente de tránsito. Entonces dice, si dos o más personas llamadas a suceder una a otra, sea en el caso del artículo, ninguna de ellas sucederá en los bienes de la otra. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Tienen que irse a lo general. ¿Cuáles son los requisitos para suceder? El primer requisito. Ya no tiene capacidad de... No. Vaya, sí, está bien, pero el primer requisito, ¿cuál es? Ser persona cierta y determinada. Solo esas personas pueden suceder. Un muerto no puede suceder. ¿Sí? Por ese motivo es que la ley así le da el tratamiento a los comurientes. Ahora aquí la situación es demostrar. Aquí la reina de todo proceso es la prueba. La situación aquí es demostrar. Estamos hablando de Pedro y Juan, ¿verdad? Y ahí científicamente, pues prueba técnica de un perito, demostrar que Juan falleció después de Pedro en el accidente, para que se pueda dar el derecho de transmisión, ¿verdad? De lo contrario, no, ¿verdad? Pero es bien difícil. Pero ese es el tratamiento que la ley da. ¿Por qué? Porque para suceder, usted debe ser una persona cierta y determinada. Entonces, en el caso de Juan, si Juan fallece primero que Pedro, entonces ahí entra el derecho de transmisión de sus herederos, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Pero si no se logra demostrar eso, que ambos fallecieron en el acto, entonces ninguno de los dos, bueno, digamos que Juan no puede optar a heredar a Pedro porque no era una persona cierta y determinada cuando se abrió la sucesión de Pedro. Ahora los hijos de Juan pueden optar a la sucesión de Juan, ¿verdad? Entonces ese es el tratamiento que da la ley en el caso de los comurientes. Vaya, entonces leamos el 1221. Vamos a buscarlo por aquí, 1221. Bueno, aquí estamos hablando del siguiente tema. Es cuando están confundidos los patrimonios. Creo que ahí estamos. Vaya. Vamos a ver mejor. Aquí era. Yo lo puse aquí, pero era acá. Bueno. Acervo y líquido. Es el 1221. Leámoslo. Leamos el artículo 1221. ¿Quién lo lee? Yo, licenciada. Vaya, hágame el favor.
Artículo 1221. Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas u otro motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la sucesión, a la separación de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes. Vaya, entonces acá estamos hablando que el acervo ilíquido, ¿en qué caso se puede dar? Denme un ejemplo que se pueda dar que falleció la persona. Creo que se abre. Ajá. le di anteriormente con relación al cónyuge, creo que Ajá. va en ¿verdad? Sí, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Puede suceder también que sea copropietario de un inmueble con un hermano, ¿verdad? También se puede dar, ¿no? O que tenga acciones, que sea copropietario de acciones, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de un acervo ilíquido. Entonces hay que hacer el procedimiento de separar esos bienes, ¿no? Para establecer cuáles son los bienes reales de... Licenciada, una consulta. Sí. Los dividendos en el caso de las cooperativas, cuando una persona es socio de esa cooperativa y muere, sería un ejemplo. Bueno, ahí si él es dueño de los dividendos, él solo o no. Claro, al momento que fallece la persona, hay que considerar eso dentro del patrimonio, esos derechos, ¿no? Sí, o sea, hay que sumar todo el patrimonio. Hay que sumar todo el patrimonio. Aquí estamos hablando de bienes o derechos cuando es copropietario. Ya está bien. Sí, o sea que en el caso, sería con otras un personas, ejemplo. ¿no? Sí, licenciado, sería un ejemplo cuando los cónyuges compran una casa juntos, Sí, ¿verdad? común, sí. Y uno muere. Sí, cabal, así es. Vaya, vamos a ver. Luego el acervo líquido. Primero estamos con el acervo bruto. Ese es el acervo bruto. Que el conjunto de bienes, ¿verdad? Aquí están, cuando fallece la persona, se supone que dejó un grupo de bienes, ¿verdad? Y estos se pueden encontrar confundidos con otros bienes, ¿verdad? Este es el acervo común o bruto. Yo creo que aquí no me adelanté y puse acervo líquido, pero estábamos hablando del acervo común o bruto. Eso es, ¿verdad? El del 1221. Es que, ya sé qué pasó. Yo de los comorientes pasé la siguiente diapositiva y como ustedes ven que ando con lentes, ¿no? Vaya, entonces, cuando los bienes están confundidos, cuando pueden existir bienes, puede ser que no, ¿verdad? Puede suceder que la persona fallece, se abre la sucesión y todos los bienes son propios, ¿verdad? No comparte con nadie. Lo único que hay que ver cuáles son los derechos. Por ejemplo, el caso que decía Juárez Franco, que va a recibir dividendos de una cooperativa. O puede ser que tenga derechos de autor mensuales, ¿verdad? Ahí estamos hablando de acervo bruto, ¿va? Sí, ¿verdad? Estamos claros ahí. Solo confirmando, licenciado, entonces los ejemplos que habíamos puesto de copropiedad y de la casa de los cónyuges sería acervo bruto. Sí, okay, sí. gracias. Yo ahí me confundí, pero ustedes tampoco me corrigen. Y ustedes también, este tema ya lo vimos. Vaya, es acervo bruto. Luego vamos al acervo ilíquido. ¿Cuál sería entonces el acervo ilíquido?
El que tiene un gravamen. No, sería, vaya, tenemos el acervo bruto, separamos los bienes que no son del señor, del causante, y ahí nos queda el acervo ilíquido, ¿sí? Ese es el acervo ilíquido. El acervo ilíquido es aquel al cual todavía no se le han hecho las deducciones. ¿Sí decía algo? Sí, eso iba a decir prácticamente que cuando se está realizando lo que es el beneficio de inventario, entonces la persona lo que realmente pues le pertenece, que no adeuda. Eso sería, ¿verdad? Sí, independientemente del beneficio de inventario, es decir, hay que separar, cuando fallece la persona, hay que establecer cuáles son los bienes, si no tiene bienes compartidos, si tiene derechos, todo eso. Hay que cuantificarlo. Luego, después que ya se tiene establecido eso, eso ya es el acervo ilíquido, que son sin las deducciones establecidas en el artículo 960, el 960 de la ley. ¿Verdad? Luego aquí tenemos el líquido. Al acervo ilíquido, o sea, tenemos primero el acervo bruto. Separamos los bienes que no son del causante y ahí nos queda el acervo ilíquido. Luego este acervo ilíquido hay que hacerle las deducciones del artículo 960 para que me dé como resultado el acervo líquido, que es el que realmente se va a repartir entre los herederos del acervo líquido, porque el acervo bruto, el acervo común o bruto, ahí pues no sabemos, ¿verdad? Hay que separar los bienes. Luego Licenciado, después, ajá. Tengo una pregunta, perdón. ¿Y eso sería en el caso en el que la persona no haya dejado testamento o en cualquiera de los dos casos? Que sí haya dejado o que no haya dejado. Sí, en cualquier caso, porque a veces redactan los testamentos, puede decir, lego la casa tal, y resulta que se la dejó a alguien, y resulta que era compartida con lo que decía Juárez Franco. La casa la habían comprado con la esposa. Sí. Entonces hay que ver eso, siempre hay que tener esa claridad, sí, verlos. O sea que en todo caso el acervo líquido es todos aquellos bienes que son parcialmente dueño o la persona que falleció. No, ese sería acervo bruto. Luego separamos los bienes que realmente le pertenecen al causante o le deducían. Entonces ese es el ilíquido. Luego a este le deducimos lo del 960, ese sería el líquido. El líquido es el que realmente usted va a repartir. Sí, cuando yo le digo parcialmente es dueño, ese es el bruto, pero cuando se hace la separación de eso, se convierte ya en líquido. Y líquido. Ajá. Y ¿Sí? luego le hacemos las deducciones de la ley y ya tenemos el acervo líquido, que es el que van a repartir, ¿no? ¿Y cuáles son las deducciones? Las costas de publicación del testamento, o sea, todos los gastos en que se incurren para publicar. Cuando se abre la sucesión, ¿verdad? Se hacen ciertas publicaciones para llamar a los interesados, ¿verdad? Las deudas hereditarias, todas las deudas hereditarias. Todos los herederos van a contribuir a las deudas hereditarias en forma proporcional, ¿no? A lo que les corresponde. Bueno, veamos, creo que tenemos tiempo para leer. El 1078. 1078, vamos a ver. Leámoslo. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabra que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos, representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo
y que no se imponen a determinadas personas. Vaya, entonces, como decimos, usted sucede en los derechos y en las obligaciones, ¿verdad? Bueno, veamos el 1235, es que ya se nos está agotando el tiempo. Lo lean ustedes en su casa, mejor veamos aquí, continuemos. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria. Aquí yo les he colocado los artículos de la ley de impuestos sobre la renta y de IVA. Fíjense que antes existía un impuesto a las sucesiones, pero en 1992 se eliminó. Y actualmente, pues, solo pagan renta, IVA, la sucesión, ¿verdad? También hay un impuesto patrimonial. ¿Cómo dice? También actualmente hay un impuesto patrimonial. Claro, debe de ser un poco alto. No, no existe impuesto al patrimonio. Lo que existe es impuesto de transferencia de bienes raíces, el que le decían del cabala. Pero ese se aplica cuando... Hay un impuesto a patrimonio. ¿Cómo dice? Pero debe de exceder Sí, cierto rango. De 250,000 colones. Sobre el excedente de 250,000 colones, usted paga el 3% de transferencia de bienes raíces. Ajá, esa es transferencia de bienes raíces, pero es cuando se da la venta de un inmueble. Así es la cosa. Sí, ya sé cuál se refiere, pero no, creo, no sé si lo eliminaron, pero tal vez Oliver, que maneja esos temas, creo que todavía existe un impuesto al patrimonio. No, no existe. No existe. El impuesto al patrimonio fue eliminado en 1992 también. Y ahí fue cuando se creó la ley de IVA, se eliminó también el impuesto de timbre. Existía un impuesto de timbre. Lo que existe actualmente es una declaración patrimonial, pero no dice así el Código Tributario, es decir, declaración de inmuebles, dice. Eso que va adjunta a la declaración de renta. Vaya, pero para efectos tributarios creo que aquí tengo la ley de renta, pero ya no nos va a terminar el tiempo. Vamos a ir corriendo aquí. Quiero ver renta, el artículo 20, vamos a ver. Pero acá. Ve, no me sale. Fíjense que dice, las sucesiones deberán computar las rentas desde el día siguiente al de su apertura hasta el de la aceptación de la herencia. Quiere decir que para efectos tributarios, los ingresos que obtuvo para efectos de renta la persona los va a declarar hasta el día que falleció y los sucesores a partir del siguiente día. Así opera para efectos tributarios, ¿verdad? Vaya, vamos a avanzar acá. Las asignaciones alimenticias forzosas, ¿verdad? Las personas que tienen derecho a alimentos, que es una protección de la ley, ¿verdad? Esto es código de familia. Y las deducciones prefieren unas a otras en el orden de su numeración, dice. Vaya, esto, sucesión, habitestato, intestada o legítima, ¿qué es? Que hay testamento, no hay testamento. Aquí, no, es lo mismo. No se confunda. Estos son los términos, miren. Se llama sucesión ab intestato, intestada o legítima. Aquí es cuando no hay testamento, ¿sí? Y en el 988 se establecen los órdenes. Puede ser que o no hubo testamento o el que existe no se hizo conforme a derecho. No se cumplieron todas las formalidades de la ley, ¿verdad? Vaya, y la testamentaria es cuando hay testamento. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la sucesión testamentaria? El artículo 22. Aquí está, ¿verdad? Ajá. Vaya. ¿Y cuando es parte testada y parte intestada? Es la mixta, Es la mixta, es decir que dejó testamento, pero no incluyó todos sus bienes, ¿verdad? Entonces, los bienes que no están incluidos en el testamento
se van a... el proceso se va a seguir conforme a las reglas de la sucesión intestada. La contractual, ¿sí? ¿Decía algo? No, licenciado, solo estaba repitiendo de que era la sucesión intestada. Vaya, la contractual acá en El Salvador no se da. Aquí es cuando existe un contrato. Se basa en un contrato mediante el cual el futuro heredero adquiere desde el momento de la celebración del contrato la seguridad de que va a recibir la herencia o el legado a la muerte del futuro causante. Aquí se hace un contrato en vida, ¿verdad? Pero lo prohíbe la ley, el artículo 1334. Leamos vamos a buscarlo acá. El 1334 lo vamos a buscar. En nuestro país no opera. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona, siendo en consecuencia nula cualquier estipulación que se celebre sobre el particular. Entonces, eso se considera nulidad, ¿verdad? Y aquí tenemos un pequeño esquema: relación jurídica, sujetos, activo pasivo, causa, vocación, voluntaria, testamentaria, contractual, legítima. El objeto es la herencia, acto jurídico de transmisión, apertura, delación, aceptación, indivisión, participación. Ley que la rige, la del domicilio en que se abre. Bueno, ya básicamente ya nos comió pero yo creo que veo que andan bastante bien. No se preocupen. Eso, las preguntas van a ser sencillas. Y cada grupo va a tener 15 minutos. Ahora lo que les pido es que respeten el horario. Es decir, de 6:30 a 6:45 le toca al grupo 1. Solo esos miembros de ese grupo van a entrar al aula TIN. Luego de 6:48 en adelante le toca al grupo 2, así, ¿verdad? O sea, van a ser 15 minutos por cada grupo y va a ser una ronda de preguntas, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Ya en este momento ya terminó la clase. ¿Sí? Yo le quería hacer una consulta. ¿Sí? En relación al trabajo que nos ha dejado, vamos a subir meramente el trabajo, ¿verdad? La presentación para la defensa la podemos subir posteriormente, ya cuando vaya a ser la segunda. Después yo les voy a mandar la rúbrica para la presentación. Para la presentación. Sí. Sí, porque ya las diapositivas, eso es lo que quería saber, porque... Sí, el trabajo solo es el trabajo, el mero trabajo. Sí. Está bien. Licenciado, ingresé un poco tarde a la clase, como unos 10 minutos tarde, y había empezado. Tenía entendido, no sé si me confundí, que el parcial iba a comenzar el día de hoy o hasta el día miércoles. Yo les mandé un correo. Es que me dijeron a mí que los parciales se tenían que hacer en la semana de los parciales, que comienza el lunes y termina el domingo. Entonces, menos mal porque sí, vean ustedes ahí los correos. Vean los correos, ahí les mandé un correo y ahí está la programación. Bueno, entonces les deseo mucha suerte. Veo que 2, 4, 6, 8, 9, 36 personas están conectadas. Bueno, les deseo mucha suerte. Espero que todo les salga bien. 37, sí. Feliz día. Suerte a todos. No se preocupen, solo estudien, lean ahí cosas. No les voy a pedir nada de memoria. Vaya, pues, y esta presentación que nos dio ahorita ya nos la va a poner. ¿Cómo no? Ya la voy a subir. Está bien, gracias. Para que la podamos estudiar. Gracias. Adiós. Sí, vaya, adiós. Gracias, licenciado.